Perdón, estamos en vivo, se pueden cometer algunas situaciones. Ahorita se está grabando, si les aparece en su pantalla que continúen, díganle que sí, por favor. Esta grabación es únicamente para fines de replicar la reunión en una página que tenemos aquí en el Colegio de Bachilleres. La plática del día de hoy, les decía, perdón, antes de iniciar con todo esto, yo los invito a ustedes, alumnos, que tengan un papel a la mano y un lápiz o una pluma, ¿no? Y anoten ahí cualquier pregunta que se les venga a la mente. Por más simple que ustedes pudieran pensar que es, no es simple, es una pregunta, no se queden con dudas. Yo voy a iniciar grabando una pregunta. La conferencia del día de hoy se llama Procesos endógenos y exógenos que determinan la formación del relieve. Mi pregunta va a ser, ¿qué quiere decir procesos endógenos y procesos exógenos? Yo inicié con la pregunta. Ahora ustedes, compañeros alumnos, les tocaría formularse las preguntas que van a ver. La plática del día de hoy estará a cargo del doctor José Antonio Pérez Benzor, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos la gentileza por estar aquí con nosotros el día de hoy. No voy a leer todo su currículum porque es muy extenso, pero quiero decirles una presentación de él, que él, al igual que ustedes, estuvo en preparatoria en alguna etapa de su vida, jugaba básquetbol, iba al cine y tenía las mismas inquietudes que ustedes ahorita se están formulando. Él concluyó su preparatoria, se fue a estudiar su licenciatura, posteriormente estudió una maestría y posteriormente estudió un doctorado. Ha sido partícipe, ha escrito libros, ha sido coautor en libros, hasta ha presidido investigaciones, ha estado a cargo de comités investigadores, en fin, su trayectoria es extensa y vasta. De ahí lo que les digo, formulen cualquier pregunta que tengan. Sin más, yo les voy a ceder la palabra al doctor José Antonio Pérez para que exponga pues su conferencia. Adelante, doctor. Creo que tiene apagado su micrófono, doctor. Ok, pues muchas gracias por la presentación, muy amables por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar con esta conferencia que he preparado para los compañeros de bachillerato, ¿no? De la carrera, de la materia de geografía. Espero que sea de utilidad. La preparé en base de diapositivas, con poco texto. Voy a tratar de hablar pautado, pero bueno, por el tiempo y por la información que es bastante, pues espero que se entienda. El tema, como ya lo dijiste, son procesos exógenos y endógenos que determinan la formación del relieve terrestre, continental y marino. Y al final vamos a contestar su pregunta. ¿Ok? Bueno. Entonces, a manera de introducción, preparé un contenido donde voy a hablar de antecedentes, justificación, objetivos, metodología de desarrollo y después algunas conclusiones. Esa es la estructura que le di a la plática. Y bueno, siempre me gusta empezar las pláticas de este tipo con una analogía entre un libro y la Tierra. La analogía que hago siempre es que las letras son los átomos, las palabras son los cristales, las páginas son los minerales, las rocas son las páginas y finalmente vienen las capas terrestres que son los capítulos de la Tierra. Entonces, esa analogía me gusta siempre porque si queremos leer este libro, necesitamos saber en qué idioma está, cuál fue el contexto en el que se escribió, de qué se trata, entonces poderlo analizar perfectamente. Lo mismo sucede con la Tierra. La Tierra, si queremos estudiar nosotros, necesitamos saber de qué está compuesta, cuáles son sus procesos, cuáles son sus recursos. Y eso pues nos motiva a estudiar y desarrollar un conocimiento científico en el campo de las ciencias de la Tierra. La Tierra es un sistema conformado principalmente por 4 elementos, que son la hidrósfera, que es el agua, la litosfera, que son las rocas, la atmósfera, que es el gas, y la biosfera, que es la vida.
Son capas que están interactuando entre sí. La interacción entre ellas determina, por ejemplo, los climas en el planeta, la vegetación, la sedimentología, entonces una serie de condiciones, la distribución del agua, en fin. La interacción entre ellos es muy importante y a través de esa interacción se desarrollan los procesos. Y esos procesos nos van a permitir a nosotros comprender bien el sistema y entenderlo y convivir con él sin dañarlo, sin alterarlo. La Tierra, como parte del sistema solar, está sujeta a una serie de movimientos de traslación, de rotación, de pivoteo. Y esos movimientos influyen mucho en los procesos terrestres superficiales, que ahorita vamos a ver, sobre todo en la atmósfera, en la hidrosfera. Es fundamental entonces que ustedes entiendan bien los procesos o los movimientos de la Tierra, de traslación, de rotación, de pivoteo, para que puedan entender bien el comportamiento de los vientos, de las corrientes marinas, que son procesos que se dan al interior y al exterior de la Tierra. Entonces, la problemática que tenemos nosotros como científicos es entender bien esos procesos que se dan, la interacción que se dan entre la litosfera, que es la parte de la Tierra sólida, la hidrosfera, que es la parte del agua, la atmósfera, que es la parte gaseosa, y la biosfera, que agarra todo donde hay vida. Entonces, agarra desde de la litosfera hasta la atmósfera. Esas interacciones generan o desarrollan procesos, y esos procesos son los que nosotros estudiamos para comprender bien cómo se va a comportar la naturaleza y poder predecir ciertos fenómenos o ciertos aspectos que nos afectan directamente. Entonces, la justificación es, si vivimos en un planeta, tenemos que conocer lo que está a nuestro alrededor, cómo se comporta ese planeta para poder aprovecharlo, para poder conservarlo, para poder convivir con él de manera armónica, sin romper un equilibrio que de por sí ya está un poquito endeble. Pero los objetivos de esta plática es mostrar algunos de los elementos del componente y sus procesos, las relaciones que hay entre ellos, principalmente los procesos atmosféricos, lo de la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. Ahí me voy a concentrar con la plática. Y la metodología que voy a seguir es la metodología científica, el método científico, haciendo observaciones, haciendo preguntas, documentando y concluyendo y dando a conocer. Hay que seguir el método científico siempre en estos casos. Y otra cosa que es muy importante es el enfoque de sistema. Un sistema es cualquier parte del universo que queremos estudiar. En este caso, nosotros queremos estudiar los procesos terrestres y el relieve. Entonces necesitamos saber cuáles son los orígenes, el origen de esos procesos, cuáles son los componentes, qué variables tienen los procesos, cuál es su entorno, dónde se desarrollan, qué recursos podemos nosotros obtener de ellos, cuáles son los procesos más importantes, la dinámica que tienen ellos o que siguen y qué estado tienen de equilibrio o de desarrollo. Entonces, esto nos va a permitir entender muy bien lo de procesos. La Tierra, como parte de su dinámica durante los millones de años que tiene de vida, 4.500 millones de años, que para ustedes, para uno, es muy difícil imaginar esa cantidad de millones de años. Nosotros vivimos 70 años y los procesos geológicos son muy lentos, se dan en millones de años, entonces casi no los percibimos, casi no los vemos. A la Tierra le ha costado 4.500 millones de años llegar al estado en que la conocemos actualmente, con un núcleo, con un manto, con una corteza y con una serie de procesos que nos interesa a nosotros estudiar. En la litosfera, que es la parte sólida de la Tierra, aquí haciendo un corte de la Tierra, la parte de la litosfera es esta parte de aquí sólida, de 100 kilómetros. Después viene otra capa de 700 kilómetros, 430 de espesor, 700 de profundidad, que se llama astenosfera. Luego viene la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Y la energía que tiene la Tierra, que ha acumulado a través del tiempo geológico, viene de la radiactividad de todos los elementos químicos que están aquí en la Tierra: uranio, plomo, cesio, osmio. Entonces, desprende partículas radioactivas que generan energía y esa energía se acumula y va a provocar ciertos movimientos o ciertos procesos que vamos a tratar de ver enseguida. Uno de esos procesos que es el rompimiento de la Tierra en capas delgaditas que se conoce como placas tectónicas. Híjole, no se ve muy bien. Bueno, les voy a pedir disculpas, pero los procesos exógenos los vamos a dividir en procesos endógenos
Y los procesos terrestres, perdón, los vamos a dividir en procesos exógenos y procesos endógenos. Los endógenos son todos aquellos que se desarrollan en el interior de la Tierra y son principalmente los que tienen que ver con los magmas, que es un material fundido que se forma en el interior de la Tierra, con los metamórficos, son rocas que se transforman en otras rocas sin pasar por un estado líquido, estado de sólido a sólido, y la tectónica, que es la que se encarga de deformar la roca, de formar montañas, de desplazar bloques, de separar, por ejemplo, la península. Ese serían los procesos tectónicos. Desde el punto de vista exterior, en la parte superior de la Tierra, se llaman procesos exógenos. Tenemos la escurrentía, o sea, el agua que corre a través de los cauces de los arroyos, que va a generar transporte, va a generar erosión y va a generar acumulación. Entonces, el transporte, la acumulación y la depositación son procesos que se van a dar en la superficie terrestre, provocados por la lluvia. Y esa lluvia, a su vez, es provocada por la precipitación, por las nubes, y esas nubes son generadas por el océano. Entonces, se cierra un círculo que se conoce como círculo o ciclo del agua. Bueno, los procesos endógenos, entonces vamos a tener magmatismo, metamorfismo y tectónica. En este diagrama que les presento aquí, tenemos un diagrama de una placa tectónica de la litosfera sólida que está chocando contra la corteza, y al chocar contra la corteza se genera mucho calor aquí en esta zona, mucha fricción, que hace que la roca se funda y ascienda, por diferencia de densidad, se asciende a la superficie y se emplaza en la parte de la corteza, y de ahí va a empezar a generar volcanes y formar sistemas montañosos como la Sierra Madre Occidental, como la Sierra de la Giganta. En esta zona de aquí donde está subduciendo la placa, toda esta parte de aquí, hay mucha fricción, pero no se alcanza a fundir. Entonces aquí lo que sucede lo que se va a formar va a ser metamorfismo, rocas metamórficas. Y las rocas sedimentarias se van a formar en la parte superior, en el continente y en el océano, pero no van a salir de otro. Las rocas sedimentarias vienen de la descomposición de otras rocas ya preexistentes, ¿sale? Entonces, el material fundido que tenemos nosotros en la corteza es magma, es un material fundido. Y ese material fundido asciende y se va enfriando y va a formar las rocas ígneas principalmente. La energía interna de la Tierra está en función de varios principios. Primero, la energía radioactiva de los elementos, que desprenden mucha energía y hace que el material caliente ascienda a la superficie y que se enfríe, y el material frío se meta a la parte de la corteza, a la parte del manto, y se caliente de nuevo. Entonces, se forman ciclos convectivos a través de los millones de años que se conocen como corrientes convectivas. Y esas corrientes convectivas son las causantes de separar los fondos oceánicos, por un lado, porque traen material caliente que se va a enfriar en la superficie. Por otro lado, esta misma fuerza que se está empujando aquí, las corrientes, van a hacer que las placas de arriba se sumerjan sobre otras y se vayan a fundir, y nos va a formar lo que está frío, se va a calentar, y es un ciclo que va a ir más o menos. Entonces, ese ciclo tarda millones de años. Hay dos tipos de corrientes convectivas, unas regionales que están hasta el manto, casi hasta el núcleo, y otras locales que se dividen en dos, unas en la parte superior y en la parte media del manto. Pero las dos tienen como finalidad remover las placas y reciclar la corteza, pues. El resultado de esa interacción es un mosaico en la superficie que se conoce como placas tectónicas. Esas placas tectónicas se mueven unas respecto a otras, se separan, se sumergen, se desplazan lateralmente, en fin. Aquí tenemos los cuatro posibles movimientos de las placas. En el fondo oceánico se pueden separar, como en el dibujo de acá arriba. En el contacto entre el continente y océano se pueden sumergir. Cuando chocan dos continentes, o sea, dos cortezas oceánicas, en lugar de sumergirse, se abortan o salen a la superficie y van a formar montes como los Himalaya. O puede haber nada más un desplazamiento lateral. En este caso se forman rocas muy especiales que se llaman milonitas. Entonces vamos a hablar un poquito en cada uno de esos se puede generar magma o se puede generar rocas metamórficas principalmente. Todo eso que les acabo de decir está representado en un ciclo que se conoce como ciclo de las rocas. Y todo el ciclo empieza, o podemos empezarlo a partir de un magma, que ya les dije que es un material fundido. Ese magma tiende a enfriarse, a cristalizar y a formar rocas ígneas. Esas rocas ígneas se forman en el interior de la Tierra, pero por la tectónica, por las fallas,
y por la erosión puede salir a la superficie. Y una vez que está en la superficie puede ser atacado por los procesos exógenos que son intemperismo, erosión, lluvias, y empieza a descomponerse la roca, se empieza a descomponer poco a poco. Al descomponerse esa roca va a generar material, que ese material se conoce como material intemperismo, que la misma lluvia se va a encargar de transportarlo a zonas más adecuadas y va a empezar a depositarlo y va a empezar a formar rocas sedimentarias. Entonces, las rocas sedimentarias resultan de una serie de procesos, desde el intemperismo, erosión, transporte, acumulación, y después por un proceso que se llama diagenético. Las rocas sedimentarias pueden pasar a magma cuando estas rocas son calentadas o son fundidas, se vuelven a fundir y vuelven a formar magma por fusión, o se transforman en rocas metamórficas cuando son sujetas a presiones y temperaturas elevadas. Cuando hablo de temperaturas y presiones elevadas me refiero arriba de 150 grados y presiones de 2 o 3 kilobars. Entonces, con esas presiones la roca se va a transformar en roca metamórfica. La roca metamórfica, el producto de la roca metamórfica, también se puede fundir y va a formar magmas. O las rocas ígneas, cuando son sometidas a agentes metamórficos con presión, temperatura, se van a transformar también en rocas metamórficas. Entonces, es complejo el esquema, pero del magma salen las rocas ígneas pueden transformarse en metamórficas, las rocas ígneas pueden transformarse en sedimentos, los sedimentos pueden transformarse en metamórficas, y las metamórficas en ígnea, ahí se cierra el círculo. En este otro diagramita, pues también es lo mismo, nomás que aquí está esquemático. Las rocas que se están fundiendo aquí van a generar el magma. Este magma solidifica, va a formar rocas magmáticas o ígneas, salen a la superficie, se erosionan, forman sedimentos, son transportados por las aguas, depositados en los mares, forman rocas sedimentarias, se litifican y van a formar rocas metamórficas. Y luego esas rocas metamórficas se funden y van a formar magmas. Es exactamente lo mismo, nomás que aquí está con dibujitos más ilustrados. Los ambientes de formación de los magmas es muy importante. Los procesos, por ejemplo, pueden chocar una placa oceánica con una placa continental, o una oceánica con una oceánica, o continente con continente. Dependiendo de cómo sea eso, vamos a tener, por ejemplo, ambientes orogénicos o anorogénicos. Y esos ambientes nos van a dar a nosotros la pausa para tener mucho magma, como en este caso, en un arco continental con una corteza oceánica choca con un continente, se forma mucho material y va a formar arcos como la Sierra de la Giganta, por ejemplo, o como la Sierra Madre Occidental, o como el eje neovolcánico. Pero si chocan océano con océano, va a formar otro tipo de arcos que tienen características un poquito diferentes. Si chocan dos placas, vuelvo a repetir, este es el caso de la colisión aquí, se forman pliegues, se deforman las rocas, se forman fallas inversas, movimientos de las placas inversas, y después el magma queda atrapado ahí, no sale. Si se fijan aquí, en este dibujito no hay volcanes, aquí sí hay bastantes volcanes, y aquí también hay volcanes. Entonces, en estos dos sistemas puede haber volcanismo asociado al magmatismo. En la parte, cuando estas placas dejan de chocar, se les acaba la fuerza de empuje, empieza un relajamiento, se empieza a relajar la corteza que estaba comprimida, y al relajarse va a formar fallas, pero en el sentido inverso va a extender la corteza, van a formar gravens o fosas y van a formar pilares. Se extiende y eso va a hacer que la corteza se haga más delgada. Si se fijan aquí, la corteza aquí está más delgadita, más delgada. Y eso se extiende y va a provocar que tengamos fosas en donde se van a acumular los sedimentos posteriormente. Si el material es del manto y es un rift, también un desgarre, puede suceder que el material venga desde la parte del manto del núcleo y ascienda a través de fracturas y se nos va a formar vulcanismo por puntual o por puntos calientes. Todo esto que sucede en la litosfera se puede resumir en este diagrama. Las rocas ígneas pueden adoptar muchas formas cuando se enfrían en la parte interna de la Tierra. Desde las rocas estas que se conocen como batolitos, que son de dimensiones muy regionales. Por ejemplo, la Sierra de la Laguna, que está desde aquí, desde La Paz hasta Los Cabos, esa forma parte de un batolito. Si van a San Javier, acá en Baja California, San Javier es una estructura pequeñita, ahí subiendo a San Javier hay una estructura muy pequeñita que es un stock. Y cuando esos stock se ramifican hacia la superficie como dedos, se le llaman apófisis. A ver. Si el material cruza todas las rocas que están ahí, las cruza discordantemente, estas son rocas sedimentarias, este es un dique vertical, entonces dice que esta estructura
es un dique, pero si lo hace concordante, si se acumula paralelo al comportamiento de las capas, se dice que es un silo o un dique estrato. En este otro diagramita es exactamente lo mismo. Aquí están los diques, aquí están los sills, pero aparte hay otros elementos importantes. El acolito, que también es un cuerpo intrusivo que parece un hongo, y el volcán, o sea, la cámara magmática que va a generar un volcán. Un volcán, para aquellos que tienen una idea, no es esta estructura. Un volcán es un conducto que comunica el interior de la Tierra con el exterior de la Tierra y permite el paso de material fundido, de lava o de magma. Ese es un volcán, es un conducto que permite el paso del magma a través de la parte interna hacia la parte externa. Y lo que se está generando aquí es un edificio volcánico, no es un volcán, es un edificio volcánico. Y esos edificios volcánicos, ahorita los vamos a ver, son de muchos tipos. Esta sería una panorámica de la Sierra de la Laguna, es una roca intrusiva que hace 60 millones de años se formó y está a 20 kilómetros y ahorita ya está arriba del nivel del mar por los 2000 metros, o sea, 2 kilómetros arriba del nivel del mar. Entonces, en 60 millones de años se levantó 22 kilómetros. Es una tasa muy alta. Y durante ese levantamiento pues estuvo generando erosión. Todo lo que lo cubría se fue para otro lado a formar otras rocas, después se erosionó. Son procesos lentos en la corteza, pero son importantes. En campo es muy importante que ustedes vean las relaciones para saber cuál roca es más antigua y más joven y reconstruir los eventos. Si ustedes ven aquí a simple vista, la roca blanca que está aquí, aparentemente es la más joven porque está cortando a estas otras dos. Luego sigue esta y al final sería esta. ¿Por qué decimos que esta es la más antigua? Porque esta roca gris contiene pedaceríos de esta roca oscura. Y la regla dice que aquello que envuelve es más joven que lo que está envuelto. Entonces, esto oscuro es lo más antiguo y luego sigue lo gris y luego sigue lo blanco. Es un ejemplo de cómo pueden trabajar ustedes en el campo de las rocas y reconstruir la historia. Es decir, que la tierra nos da información, si siempre y cuando la sepamos usar. Hay que saber ver en qué idioma está escrita la historia de la tierra. Por eso la analogía con el libro. Podemos leer su libro si sabemos en qué idioma está escrito. Ese es un contacto. Un contacto es una superficie de unión entre un material que viene fundido contra un material que ya está sólido. En este caso, este material negro, oscuro, cambiado, ya estaba formado, ya estaba sólido. Y llegó ese material que está aquí, que era nuevo, estaba fundido. Y al llegar en contacto se formó una especie, si se fijan aquí hay un anillo, una aureola de reacción, eso se llama un borde de reacción. Viene todo esto de aquí, todo esto de aquí viene. De aquí se enriqueció en máficos de minerales oscuros y aquí se empobreció en minerales oscuros. Entonces, ese contacto también nos da información sobre cómo se emplazó el magma, si estaba líquido, si estaba sólido, si estaba semisólido. ¿Sí? Y finalmente, la textura de la roca, los minerales que forman la roca, nos dicen cómo se formó y en qué condiciones se formó también. Nos dan la historia de enfriamiento de la roca. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta para entender bien los procesos que dan origen a las rocas ígneas. La Tierra, si no tuviera estos escapes, ya hubiera explotado, ya se hubiera destruido. Tiene tanta energía la Tierra que la tiene que disipar, la tiene que manifestar al exterior. Es cuando nosotros vamos a correr, que sudamos. Si no tuviéramos esa cantidad de poros, nuestro cuerpo se echaría a perder, tronaría. La Tierra le pasa lo mismo. Toda esa energía la tiene que estar expulsando a través de volcanes, a través de movimientos de placas tectónicas, a través de temblores, de una serie de fenómenos o procesos que se dan en el interior de la misma. Entonces, uno de esos fenómenos es el vulcanismo. El vulcanismo es la manifestación de la energía interna de la Tierra. Esa energía interna que tiene la Tierra se manifiesta a través de este vulcanismo. Y hay muchos tipos de vulcanismos. Por ejemplo, están los volcanes más grandes como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl de México, o como el Paricutín, que son conos muy pequeñitos, muy suaves, bien formaditos, o esos otros volcanes que están destruidos y forman una caldera y no tienen otra estructura dentro de ella. Fíjense, aquí hay dos anillos. Este que está aquí y este otro que está el externo. ¿Qué significa eso? Que hubo un edificio grande que representa y que fue destruido y sobre ese edificio grande se construyó este otro nuevo. Entonces aquí tenemos dos etapas de construcción de este edificio volcánico. Otra cosa importante de los volcanes es que avientan mucho material, gas, líticos. Ese gas enriquece la atmósfera en nutrientes. Los líticos van a formar depósitos y van formando poco a poco los volcanes, los edificios volcánicos. Otro aspecto de los volcanes, si se fijan, este es para Santa Rosalía, no para Mulegé,
Comondú, Mulegé, La Purísima. En esa zona, esa es una imagen de satélite, pero podemos ver volcanes, por ejemplo, este volcancito que se ve aquí. Aquí hay otro volcán. Este volcán aventó todo este derrame de lava, y este derrame de lava cerró el paso del agua. Aquí venía la corriente de agua, venía la corriente de agua. Llegó aquí y le cerró el paso y se formó una presa normal. Aquí lo mismo sucede con esto derrame. Cerró, selló aquí el cauce de los arroyos y se formaron presas normales, naturales, pero por producto del vulcanismo. Esa agua, dependiendo de las características de la roca, si es impermeable la roca, se va en el contacto entre la lava y la roca de abajo, va y vuelve a salir más abajo cuando se acaba la lava. Empieza a salir y va a formar lo que se conoce como oasis allá en Comondú, los oasis de Comondú. Y en toda esa región de los Comondú y Purísima hay muchos tipos de estos. Son volcanes que cerraron el paso a las corrientes y ahorita están formándose como, si no existían esas presas, no existían los oasis. Entonces hay que conservar los oasis a través de la conservación de estas presas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues evitando que destruyan todo esto, o sea, que finquen o que vendan o que hagan otro tipo de actividad. Entonces hay que conservar, pero si no conocemos nuestro patrimonio, si no sabemos qué importante es esto, sí que lo vendan o que lo procesen, pero si hacen eso, adiós oasis y adiós población que tenemos acá, agricultura, ganadería, todo se va a acabar. Por eso es importante conocer los procesos. Como parte de las explosiones violentas de los volcanes, cuando cae el material de la nube, se depositan, así como lo están viendo, esas son rocas volcánicas. Todas son rocas volcánicas que se acumularon durante periodos de tiempo largos por procesos volcánicos, producto de los volcanes. Bueno, puedo seguir hablando más de esos volcanes, pero lo voy a dejar ahí para hablar un poquito más de los metamórficos, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Otro proceso endógeno que les mencioné al principio, ese es el metamorfismo. Metamorfismo es un conjunto de procesos por los cuales una roca pasa a otra roca en estado sólido a estado sólido sin pasar por el estado líquido. Y consiste en una serie de reacciones químicas. Y aquí pues hay que hacer un paréntesis. En todo eso que les he estado hablando, la química es fundamental junto con la física. Si no entendemos física, si no entendemos química, vamos a batallar poquito para entender todos estos procesos. La temperatura, la presión, el volumen, tiene que ver con la física. Las reacciones, la composición, todo eso tiene que ver con la química. Entonces hay que estar bien truchos con esas materias, física y química. Les voy a hablar un poquito de lo que es el metamorfismo, los tipos metamórficos, de los factores, de los grados, de las fases y de los productos. Poco a poquito me voy a ir ahí con eso. A ver. Ok. Nuevamente volvemos a la tectónica de placas. La tectónica de placas nos explica muchos procesos. Vimos ahorita que cuando entra una placa, se empieza a fundir a una distancia, dependiendo de con qué ángulo entre esa placa, con qué inclinación entre, se va a fundir más rápido o más lento, y va a formar magma, ese magma va a ascender y va a formar volcanes. Pero en esta zona de aquí, donde va el contacto de la placa que está subduciendo con la placa que está ahí, se forma una zona de fricción muy grande, desprende mucho calor y va a generar cambios significativos en la roca, en la textura. Entonces aquí es donde se da más el metamorfismo, aquí y en esta otra parte de acá también. En el dibujito de abajo, en el diagrama de abajo se ve los tipos de metamorfismo, los tipos de roca, esquistos verdes, gneises anfibulíticos y eclogitas. Eso está en función de la presión y la temperatura y la profundidad de la tierra. Las rocas que tienen más temperatura y más presión se conocen como eclogitas y están en la parte inferior de la corteza. Los anfibolitas están en la parte media y los esquistos están en la parte superior. Son las que tienen menos presión y temperatura, los esquistos. Y esos los encontramos en el campo y los podemos reconocer y categorizar muy bien. Este diagrama no se ve muy bien, pero es un diagrama que nos permite clasificar el metamorfismo en función de la temperatura. Conforme va avanzando la temperatura, las rocas van cambiando, los minerales van cambiando, y si le aumentamos presión también va a ir cambiando. Entonces, si combinamos temperatura y presión, vamos a poder saber la profundidad. Aquí esta línea de aquí es profundidad de la formación de las rocas. Entonces, un metamorfismo regional se conforma de puras reacciones. Es una reacción, aquí otra reacción entre ciertos minerales. No les voy a explicar eso porque me voy a tardar un poquito. El otro aspecto que es una aproximación también es el de las fases. También maneja temperatura con presión, pero aquí agrupa rocas que se forman bajo las mismas condiciones de temperatura y presión.
facies de esquistos, facies de angiolita y facies de granulita. Es lo mismo. Esto es en la base de la corteza, la base media de la corteza y en la parte superior de la corteza. Las eclogitas son rocas de ambiente oceánico, se forman en los océanos por subducción. Los esquistos azules también son de océano, pero son materiales volcánicos. Bueno, fíjense para que vean cómo es importante la química. Si nosotros conocemos la composición química de una roca o de un mineral y sabemos cómo está asociado con qué otros minerales se asocian, pues los vamos a juntar y podemos determinar bien bajo qué condiciones de presión y temperatura se formaron. O sea, vamos a poder decir, estos minerales que tienen esta composición, entonces, para que puedan existir como tal, deben haberse formado bajo estas condiciones de presión y temperatura. Pero por otro lado también, si conocemos nosotros las condiciones de presión y temperatura, es decir, si pues, ponemos una temperatura y una presión y conocemos la composición química, vamos a ver qué minerales se nos van a formar. Entonces, es la importancia de conocer la química y la física, que con eso podemos predecir muchas cosas en geología y en mineralogía. Entonces, lo digo como una referencia para que tomen aprecio a la química, a la física y que le echen ganas en eso. Les decía hace un rato que el metamorfismo son puras reacciones. Empezamos, y el metamorfismo se puede desarrollar a partir de rocas sedimentarias, rocas ígneas y de rocas metamórficas, de los tres. Las rocas sedimentarias son limos, son arcillas, son arenas, pero ya compactos. Y si están compactos se les llama lutitas, lodolitas, conglomerados, en fin. Y cada uno de esos componentes tiene una composición determinada químicamente hablando. Entonces, cuando los sometemos a presión y temperatura, se reaccionan, las arcillas van a reaccionar. Por ejemplo, las lutitas, estos de aquí abajo son los protolitos que llamamos nosotros, son los predecesores de la roca metamórfica, de dónde se derivaron las rocas metamórficas. Entonces, si la roca es rica en arcilla, esta arcilla va a formar minerales de arcilla y minerales de cuarzo. Si la roca sigue aumentando la temperatura y la presión, se va transformando poco a poco, la arcilla se va a transformar a clorita. Y esta clorita, con el tiempo, también con la presión y la temperatura, va a reaccionar y va a formar mica blanca. Esa mica blanca se va a juntar con el cuarzo y va a reaccionar y van a formar biotita. Y así sucesivamente, la biotita va a reaccionar con el cuarzo y va a formar granate. El granate con la biotita va a formar feldespato potásico. Feldespato potásico con el granate va a formar silimanita o estaurolita. Entonces, son una serie de reacciones que dependen mucho de la presión y de la temperatura. Y las rocas se van a ver más o menos así de ese aspecto. O sea, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ahí está. Esta es una roca metamórfica que deriva de lutitas, de lodos. Se llama pizarra. Esta es en la región de Todos Santos. Se caracteriza porque tiene una foliación y la mineralogía nos indica que es un metamorfismo de grado medio de fases de esquistos. Pues. Esta otra roca, si se fijan, tiene una cierta alineación en los minerales. Es una roca metamórfica que sufrió presión, compresión, se comprimió. Y se comprimió y la prueba de esa compresión están en estos pliegues. Para que se formen estos pliegues necesitamos aplicarnos un esfuerzo horizontal. Y con ese esfuerzo horizontal, si queremos saber cuál fue el esfuerzo o el sentido de empuje, fijándonos aquí en los pliegues estos que están aquí, en este de aquí, en este pliegue de aquí, podemos saber qué movimiento tuvo o en qué dirección fue la presión. Si se fijan ustedes, es un pliegue asimétrico. Esta parte de aquí, a ver, déjenme ver si puedo. Ok. Esta parte de aquí se fue hacia acá. Y esta otra de acá viene y se va para acá. Entonces, el pliegue va a tener un movimiento derecho, porque si nosotros lo vemos, la parte que se fue hacia acá se fue hacia nuestra derecha. Y la inclinación nos está indicando cómo estaba la posición del pliegue horizontal. Entonces, eso se tuvo que ir para acá y eso se tuvo que ir para allá. Se dice que es un pliegue con movimiento derecho principalmente. Y la parte que está aquí, a ver, déjenme ver si muevo esto. Esta parte de aquí, que es el núcleo, está girado, estuvo rotado, se estuvo girando sobre su eje para dar origen a esta cola que se ve aquí y esa otra cola que se ve acá. Entonces, esos se llaman trazadores cinemáticos y pueden ser sigma, pueden ser delta, depende de la forma que tengan. Este parece ser un delta, un trazador delta. Y estos pliegues nos pueden decir el sentido de movimiento. Bien.
Otro tipo de rocas son estas. Si se fijan los feldespatos, miren, este puede ser una parte de un feldespato, es otros feldespatos, y todavía no están muy deformados, muy triturados, pero ya cuando están triturados, que aumenta más la presión en la interior de la tierra, esos cristales se forman así, se alargan, se empiezan a alargar, van a formar auges, van a formar ojos y una foliación muy marcadita. Esas rocas se conocen como rocas miloníticas, como rocas cataclásticas, o rocas, perdón, con deformación dúctil, rocas miloníticas. Y estos siguen siendo trazadores. Aquí no podemos decir cómo estuvo el movimiento de la deformación porque los trazadores tienen una simetría muy perfecta. Si se fijan, la colita esta que viene aquí es muy simétrica respecto a esa otra que viene acá, entonces no podemos ver cuál es el sentido del movimiento, no podemos saber hacia dónde se desplazó uno o hacia dónde se desplazó el otro. Pero pudiendo buscar, sí, sí se puede ver. Entonces les digo, estas rocas son miloníticas y se forman, las rocas se van a deformar de una manera quebradiza o de una manera de plastilina, o sea, dúctil o frágil. Frágil como el vidrio que le pegan y se desbarata, o dúctil como la plastilina y se va alargando, se va alargando. O el chicle también, esa es una deformación dúctil. Entonces llega un momento en que las rocas de romperse así como la litósfera en fallas y todo, se deforma en lugar de romperse, triturarse. A eso se llama deformación dúctil. Y esa deformación dúctil pues puede influir mucho en las rocas. Por ejemplo, aquí volvemos a ver los ejes, los pliegues, perdón. Aquí está un pliegue también muy bonito que nos permite saber cuál es el movimiento. Este también es derecho. El movimiento fue derecho. ¿Sí? Esas son las rocas. Eso se debe al esfuerzo horizontal que se está generando sobre ellas. Otro aspecto muy importante es que queremos saber en qué etapa del enfriamiento de la roca estamos o en qué etapa del metamorfismo estamos. Y cuando ustedes ven esta foliación aquí, esta parte de aquí, es una roca milonítica y ya estamos muy cerquita de la fusión, muy cerca de la fusión. Eh, y por fusión se entiende la formación de nuevo material. Por ejemplo, aquí esta roca ya se fundió y todo eso que se ve ahí blanco, rosa, es material nuevo, lo oscuro es material antiguo. Pero el avance de la fusión es paulatino, o sea, en esta otra de acá, en la anterior, aquí empieza a fundirse, apenas empieza a fundir la roca. Pero aquí ya es más avanzado, hay más evidencia de fusión y aquí definitivamente ya está más fundida. Aquí lo único que tenemos son las restitas, lo más refractario, lo que no se funde es lo que se conserva y ahí la tenemos. Lo demás es nuevo, es de formación nueva, todo lo demás. Y finalmente llegamos a un asunto en donde la roca está totalmente fundida, ya pasamos del metamorfismo y nos fuimos a un proceso ígneo. La roca se funde, esto es puro material fundido. Y nada más tenemos las evidencias de dónde viene. Esto sería el paleosoma, son materiales que le dieron origen a esta roca. ¿Sí? Entonces, esto sería el máximo grado del metamorfismo, desde que se forma la roca sedimentaria hasta que se está deformando y se está metamorfizando y llega y se funde de nuevo. Y eso nos explica el círculo de las rocas, el ciclo de las rocas, que de las rocas sedimentarias se calientan, se transforman en las rocas metamórficas y luego se funden. El otro metamorfismo es el de contacto, que se tiene que ver con los yacimientos minerales. Un intrusivo que está aquí, café y violeta, se inyecta en rocas que ya están por ahí y va a formar mineralización y rocas metamórficas. No les menciono mucho más de esto porque ya no voy a tener mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito de los procesos tectónicos, que también son procesos endógenos. Los procesos tectónicos son los que generan las placas tectónicas, o sea, la separación de las placas, la destrucción de las placas, o la separación. Por ejemplo, es un clásico ejemplo de la tectónica es la península de Baja California. La península de Baja California se está separando por un proceso tectónico de extensión. Son fallas que se están formando y se están extendiendo, están adelgazando la corteza y están formando o propiciando el desarrollo de un océano, como el Golfo de California. Y esta placa se está separando poco a poquito, se está separando poco a poquito del continente. Va a llegar un momento que se va a adherir a la placa pacífica. Con el movimiento de esas placas, estos bloques son movidos. Cuando hay placas, cuando hay movimientos en las placas, estos bloques se mueven, ya sea que se muevan hacia abajo y van a formar fallas normales, o que se muevan hacia arriba y van a formar fallas inversas, o que lo hagan lateralmente y van a formar fallas transformes. El resultado va a ser esto. La roca se rompe, son bloques que se desplazan y si están viendo ustedes este aspecto, correspondería a este sentido, un movimiento derecho, un movimiento normal, perdón. Este bloque bajó y este bloque subió.
En este otro caso que están viendo ustedes en el siguiente ejemplo, a ver, aquí en este de aquí de abajo. Si se fijan ustedes, el bloque de mi derecha se trepó sobre el bloque de la izquierda. Esto de aquí, a ver, déjenles. Bueno, ya no me deja compartir. Pero este bloque de aquí, esta capa de que está aquí, se trepó sobre esta a través de este plano de falla. O sea, este fue el movimiento de superficie y se fue. Esa es una falla inversa. En esa parte de la izquierda, en el dibujo de la izquierda, son puras fallas normales. Falla normal, falla normal. Pero fíjense, estas fallas normales lo que están haciendo a esta escala, están hundiendo bloques como este de aquí. Si se fijan, este bloque está hundido, pero este bloque está levantado, este bloque se levantó, otro se hunde y otro se levanta. Están formando un sistema de cuencas y pilares, que es lo que vemos nosotros aquí en el bloque de Los Cabos o que vemos en Sonora a nivel regional. Entonces, hay fallas normales, fallas inversas, y van a formar muchas estructuras de fosas para acumulación de material o de graves para erosión. Y aquí otro evento, en rocas muy jóvenes, también se puede ver aquí. Este compañero que está trepado ahí tiene que treparse porque ahí está el plano de falla. Nosotros necesitamos medir este plano de falla para saber cómo se movió la falla y qué características tiene, perdón. Entonces hay que medir esa estructura, pero lo más importante que quiero que vean es ¿cuál bloque se movió? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál bloque bajó? Pues el de la izquierda o el de la derecha. Este es un bloque diferente porque no es lo mismo que tenemos acá, entonces no hay concordancia. Esto tuvo que bajarse. Esto se bajó y lo estamos viendo porque arrastró a esta roca, la arrastró. Fíjense, esto que está aquí ahorita lo arrastró, se arrastró hacia acá por el movimiento de esto de acá. Entonces la falla es normal también aquí. Y en esta otra parte también, si se fijan, esta parte de aquí estaba acá arriba y esta falla la desplazó unos 3, 4 metros. Sí, entonces, si ustedes suman 4 metros por 100 fallas, aunque son muy poquitas los desplazamientos, pero ya si son 100 fallas, van a ustedes acumular un desplazamiento de 400 metros y ese 400 ya implica, ya es importante, es bastante importante, diría yo. Bueno, otro ejemplo de falla inversa, acá arribita una falla inversa trepándose. Vamos a descansar con los procesos endógenos. Esos procesos endógenos son los que se van a encargar de construir el relieve. El relieve que nosotros vemos de montañas, de cerros y todo eso, es causado por la combinación de los volcanes, de las fallas y de las rocas intrusivas. Todo eso y las metamórficas. Todo eso va a generar un relieve terrestre, ¿ok? Y el ejemplo más típico es el bloque de Los Cabos. El bloque de Los Cabos es un sistema montañoso que está limitado por fallas. Esa es una falla. Todo este límite aquí es una falla. Acá tenemos otra falla también por acá. Y todos los arroyos que están en el bloque, todos los arroyos son puras fallas. Entonces, y todo eso se levantó. Y ahorita está a 2000 metros. El bloque de la Trinidad es el que se está hundiendo. O sea, la Sierra de la Trinidad, toda esta parte de aquí en San José, se está hundiendo a través de esta línea. Esta es una falla sepultada. Es una falla sepultada esto de aquí. El arroyo San José, el estero San José, es una falla que está levantando y subiendo bloques. Este es un relieve volcánico. Son puras, esta es una caldera. Aquí está Santa Rosalía, a ver, para que se ubiquen ustedes. Esta es Santa Rosalía. Esta es la caldera de la Reforma. Aquí están las Tres Vírgenes. Este es el volcán Tres Vírgenes. Este es el camino que va a San Ignacio. Aquí es San Ignacio y esta es la luna de San Ignacio. Y todas bolitas, estas rueditas son volcanes, son puros volcanes. Y estas estructuras más grandes son volcanes mucho más grandes, más antiguos. Entonces, el relieve nos permite a nosotros reconocer qué tipo de material es, y a su vez nos permite saber cuál fue el origen de ese relieve. Sí, esta es una caldera, una explosión muy violenta que destruyó un cono, un edificio volcánico. Y este es un volcán compuesto que está en construcción, que se destruyó también, por decir algo. Bien, los procesos exógenos van a depender mucho de las condiciones atmosféricas, hidrológicas y oceanográficas. Entonces, vamos a tener procesos en la atmósfera, procesos en la hidrosfera y procesos en el océano. Atmósfera, ¿cuál va a ser? Va a ser la condensación del vapor que está saliendo del agua del mar, se condensa, forma las nubes son transportadas y esas precipitan cuando las condiciones son favorables en el continente.
y al precipitar van a arrastrar el material, van a destruir la roca. Los hidrológicos, cuando llueve, empieza a escurrir el agua, ese escurrimiento va a transportar material, va a erosionar a la roca y va a pasar de un lugar a otro al sedimento y va a formar rocas sedimentarias. Y los oceánicos, el viento, el movimiento de la tierra va a generar corrientes marinas que pueden ser muy locales o muy regionales y pueden cambiar el clima en la tierra, pero lo más importante es que van a desarrollar una distribución del sedimento, ¿sí? Entonces va a ser clave para el relieve también. No me va a alcanzar el tiempo para ver todo, pero bueno. Voy a irme directamente. Bueno, aquí están los vientos y las corrientes que tienen mucho que ver con la distribución de los sedimentos y con el clima. A ver. ¿Sí? Entonces, el clima depende mucho de la combinación de las corrientes de vientos con las corrientes marinas. Y eso va a determinar que tengamos zonas áridas, zonas cálidas, en fin, climas tropicales y todo lo demás. Los atmosféricos van a generar procesos de formación de nubes y esas nubes, depende de dónde se formen, a qué altura, van a generar diferentes tipos de corrientes. Las nubes se forman igual que las corrientes convectivas. Lo frío tiende a bajar y lo caliente tiende a subir para enfriarse y esos cambios de temperatura generan celdas convectivas que se van a transformar en nubes que van a precipitarse. Dependiendo de cómo sean, van a precipitar mucho o poquito. Es un proceso. Otros procesos que se dan en la atmósfera son las tormentas eléctricas, las tormentas tropicales, las tormentas de nieve, los granizos. O sea, todo eso tiene que ver con, miren, por ejemplo, aquí es una tormenta de polvo en el desierto. Ese es un tornado, es un volcán, perdón, es un volcán, explosión volcánica. Este es un ciclón, es un fenómeno de aureola boreal, ahí en los polos donde se ve este fenómeno, el verde ese que se ve ahí. Es un fenómeno, son procesos que están en la atmósfera por combinación, por reacciones y todo lo demás de la composición de la misma atmósfera. En la hidrosfera tenemos la parte erosiva, o sea, es la que se encarga de erosionar, de destruir. Todo ese relieve que forman los procesos endógenos es destruido por los procesos exógenos. Los transportan y los depositan en otra parte. Y principalmente en las superficies donde más interactúan. Se viene el agua, precipita, empieza a escorrer, a erosionar. Mucha de esa agua se infiltra también y va a formar el agua subterránea que vamos a aprovechar nosotros para el uso doméstico. Es un ciclo también, es otro proceso muy completo. Otro proceso tiene que ver con el transporte. Un arroyo tiene una carga determinada en la parte alta de la cuenca, en la parte media, en la parte baja, o sea, antes de llegar al mar. Si se fijan, aquí tenemos bloques, cantos, guijarros, arenas y limos. Tiene que ver mucho con el transporte y con la fuente de origen. Y todo eso va a desarrollar un sistema de drenaje. El drenaje, que son la arteria que desagua toda la cuenca de la parte superior del planeta. Y dependiendo de la roca que tengamos, vamos a tener el tipo de drenaje. Si se fijan, son diferentes ejemplos de drenaje. Y eso está controlado por la roca, por las fallas y por todo lo demás. Sí, estas cuencas las podemos estudiar nosotros muy bien y cuantificar cuánta agua entra, cuánta sale, de qué rocas son y dónde se infiltra el agua para los acuíferos, y estudiarlas perfectamente bien. Entonces, tendremos mucha ventaja al estudiar las cuencas hidrológicas, cuencas superficiales. Este es un ejemplo típico de aquí, esta es una imagen de La Paz, esta es la Sierra de Novillo, que está ubicada, acá está La Paz, estos son los cerros volcánicos, aquí está la sierra, aquí está la presa de la Buena Mujer, esa es la Sierra de las Cruces. Entonces, todo esto, por ejemplo, todo esto que se ve blanco se está erosionando, y todo esto que se ve aquí blanquito, todo esto son arroyos que están transportando todo el material de la parte alta de la sierra y la están llevando aquí. Aquí todo esto que se ve aquí son acumulación de sedimentos. Entonces, todo esto se está acumulando, y estos acumulamientos pues, van a permitir que se infiltre el agua y tengamos buenos acuíferos. Es un ejemplo de cómo se combinan los procesos endógenos que dieron este origen al relieve, los exógenos que son los erosivos y los que tienen que ver con los hidrológicos. Y ya para terminar les voy a hablar un poquito de las corrientes marinas, a ver si me alcanza el tiempo. No me alcanza, pero los océanos también son muy importantes porque los océanos van a generar transporte de material y nos van a generar un desarrollo a través de las corrientes de agua fría, agua caliente también. Van a generar corrientes muy regionales, corrientes muy locales, muy superficiales por los vientos o de fondo por la calidad de agua salada, dulce, se va a combinar. Es lo mismo, una celda en el océano, agua fría sube, agua caliente baja y provoca movimientos. Y todo eso nos va a traer como consecuencia la distribución de sedimentos, por ejemplo. Los sedimentos van a estar distribuidos en función de esas corrientes.
Aquí tenemos estos materiales son terrígenos, son de material de arena, de gravas. Estos son arcillas, lo amarillo es arcilla. Fíjese cómo las arcillas están bien distribuidas en todas partes. Los carbonatos también tienen mucha abundancia. Entonces, y eso está en función de las corrientes de viento y todo lo demás. Por otro lado, los procesos asociados a los océanos también forman tsunamis muy, muy potentes por los temblores, por las fallas, en fin. Este, el relieve oceánico es un poquito diferente al continental. Está formado de unas partes, una dorsal oceánica donde está separando el piso oceánico, una llanura, montes submarinos, la plataforma, en fin. Ya no me da tiempo para explicarles un poquito de la expansión del fondo oceánico. El fondo oceánico se abre por procesos extensivos. Aquí están las flechas. Esto se está saliendo lava o magma y se está formando un nuevo piso oceánico. Y dependiendo de cómo es el piso, vamos a tener los ambientes para la depositación de arenas, de gravas, de conglomerados, que son otros procesos que van a origen a la formación de rocas sedimentarias. ¿Sí? Y dependiendo de dónde esté el ambiente, pues vamos a tener rocas sedimentarias, conglomerados, arenas, lutitas. Hay muchos ambientes, fluvial, de altaico, arrecifal, eólico, en fin, evaporítico, rocas sedimentarias. ¿Sí? Eh, por ejemplo, aquí nomás, todo esto es una cuenca, es río, todo es un río, es una cuenca que está desembocando en el mar. Y esto que se ve aquí es un delta. Ese es el río Mississippi, posiblemente, sí, es el río Mississippi. Y ese río Mississippi está formando este delta que tiene diferentes colores. Entonces es un delta mucho, muy grande. Y es causado por el transporte de estas arterias azules que se ven acá arriba. Esta es la Florida, por si ustedes no se ubican. Esta es la parte, aquí está Cuba y aquí está México. Entonces, fíjense a esa escala cómo se ve este delta. Es de una dimensión tremenda. Y estos serían los productos de esos procesos, rocas sedimentarias bien estratificadas, conglomerados, arena, carbonatos o calizas que se forman principalmente en el mar. Esas serían las calizas ya producto de la depositación. Y terminaríamos ya con comparando el relieve y los procesos del océano con los del continente. En el océano vamos a tener vulcanismo, vamos a tener depósitos de talud, una serie de depósitos, y en el continente vamos a tener erosión, erosión, erosión. Toda esta erosión se va aquí a los fondos y aquí en los fondos se distribuye. Y finalmente, pues esta es una dorsal oceánica, es una estructura de la corteza oceánica que pues me va a llevar tiempo para explicárselas, mejor ahí le dejamos. Finalmente quiero concluir con un mensaje para todos los estudiantes. Si algo les llamó la atención de todo esto que les dije, que yo sé que es muy rápido y es demasiado, pero si se les quedó por ahí alguna inquietud, algo así, pues acudan a las oficinas del Departamento de Geología, o sea, ahí ofrecemos la carrera de Geología Ambiental y de Agua. Entre las tres les podemos dar algo a sus pretensiones cuando ya quieran ser profesionistas, que salgan de la prepa y que tengan una vocación hacia ciencias de la Tierra, pues ahí estamos nosotros en Geología. Tenemos un programa educativo de Geología, uno de Ciencias del Agua y uno de Ciencias del Agua y uno de Geología Ambiental, que apenas lo acabamos de abrir, apenas es el primer semestre que tenemos con este programita. Eh, entonces, en resumidas cuentas, la universidad, por su posición geológica, es estratégica para ofrecer esas materias, esas carreras del agua, de geología y de ambiental. Y si ustedes gustan y quieren, su corazón les late por ahí, pues ahí estamos esperándolos para darles información y que se integren al equipo de geología. Por mí es todo, muchas gracias y me pasé poquito porque, bueno, también empezamos un poquito tarde, pero bueno, estaba calculado para una hora. Muy bien, es todo, profesor. En parte, si hay algún comentario o una duda, pues adelante con mucho gusto. Si no, ya está el Efraín que me viene a contestar las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad es que es una plática sumamente interesante. Es, el corto es sumamente corto para exponer a detalle, pues todo lo que ha presentado, ¿no? Considero yo que los alumnos aquí presentes se van a llevar acá en su mente ya, pues todo un panorama muy general de las cosas. Eh, el mensaje que quedaría para ellos es que todo esto es conocimiento y el conocimiento genera un pensamiento crítico en el ser humano. Y al generarse un pensamiento crítico, a la persona le hace tomar mejores decisiones en la vida y eso lo conduce a la felicidad, que es lo que al final
pues todo el ser humano busca, ¿no? En su estancia aquí en la Tierra. Sin más, yo le pediría a los alumnos, voy a que levantaran la mano si alguien tiene alguien anotó alguna pregunta. Ahí en su parte inferior de su pantalla está una carita donde dice reacciones, ahí pueden levantar la mano y yo les abro el micrófono con mucho gusto pues para ver, ¿no? ¿Quiénes están considerando, ¿no? Dudas de alguien que tenga alguna pregunta, etcétera. Yo tengo una Sí, pregunta, siempre, pero siempre que sucede eso, o se entendió muy bien o no se entendió nada. Yo creo que no se entendió nada aquí en este caso. No, Bueno, y también que no le dé vergüenza a los estudiantes, que no le dé pena. Yo creo que para empezar estamos muy lejos, o sea, no los voy a regañar. Y es todo lo que hay que aprovechar ahorita, que todas las dudas hay que empezar a preguntar antes de que se hagan más grandes esas dudas, se van a hacer un bache y después ya no podamos cerrarlos, taparlos. así es, doctor. Entonces ahora sí, me Yo, decía, perdón. yo tengo me voy a poner una cachucha de alumno. A Yo ver, tengo una pregunta. Mencionó ahorita palabras como hasta las anoté, ¿no? Litósfera, astenósfera, mesósfera. Parecieran palabras muy raras que escuchamos por primera vez en la vida, difíciles de grabar en la memoria. La pregunta es por qué no les ponen capa 1, capa 2, capa 3, ¿verdad? Y así como que se hace un mapa mental uno y empieza a ubicar la profundidad de las secciones en la Tierra, ¿no? yo le voy a decir, el humano le gusta complicarse la vida. Ok, Una cosa que es muy fácil, la hace difícil, la complica. Un trámite burocrático que va a hacer usted para un viaje, lo que sea, se la complican haciendo tan fácil. Sí, nos gusta complicarnos la vida, que haga hacer esto. Así como, ¿por qué mejor no me hacen eso ya rápido? O sea, no, que hay que hacer esto otro. Lo mismo los científicos también nos gusta complicarnos la existencia. Y esos nombres se los dan, tienen sentido los nombres, porque litos, roca, ¿sí? Y litosfera, esfera, es la esfera de rocas de la Tierra. La atmósfera, pues es la esfera de los gases. Entonces tiene sentido en los nombres. Hay que ir a las raíces latinas y todo lo demás. Las otras, ¿cuáles eran las otras capas que decía? La endósfera es la parte interna de la Tierra, la parte del núcleo. La astenosfera es la parte que está en la parte baja del manto, pues. ¿Sí? Entonces, tienen sentido, pero, y se las pusieron las personas que más o menos estudiaron todo eso. ok. Porque el otro, y bueno, hay que saber que esta clasificación es desde el punto de vista dinámico y tome en cuenta cómo se comporta el material, la riología de la roca ante la energía de la Tierra. El otro extremo más sencillo es el químico, clasificar la roca desde el punto de vista del enfoque químico. Ahí nomás tenemos corteza, manto y núcleo. Tres, se acabó. Que eso facilitaría mucho el entendimiento, lo que dice usted. Pero bueno, uno se acostumbra, o sea, es como cuando empieza un idioma nuevo, el abecedario, pues si es ruso, si es chino, batalla, pero se acostumbra uno ahí, se le da. Ok. Y es un proceso también que se va dando con el tiempo. El proceso que tenemos nosotros de 4 años para que el estudiante asimile todo esto, acumule y ya salga bien preparado y sea útil a la sociedad en la búsqueda de solucionar problemas y todo eso. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Muy clara su explicación. Eh, si me permite, voy a compartir pantalla. Sí, Eh, adelante. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Mm, Yo le voy a hacer otra pregunta a usted ahora. A ver. A ver, si no, la van a tener que... Y se entendió bien lo que es un proceso, lo que tenía usted al principio de duda, que era un proceso. Sí, sí, se entendió. De hecho, ahorita todo lo encontramos. Estoy con la cachucha de alumno, ¿no? Ajá. Todo lo encontramos gracias al internet. Todos tenemos un celular a la mano e inmediatamente googleamos la información, procesos endógenos y exógenos y vemos de alguna forma u otra, obtenemos la respuesta de algo, ¿verdad? Sí, Es interesante para todos nosotros, en el cachucha de alumno, que tengamos fuentes de información fidedignas, no dejarnos guiar por todo lo que vemos en el internet. Pero sí nos sí, ayuda mucho toda la hay que información. tener mucho cuidado con lo del internet. Hay que ir a las páginas más serias, más científicas y todo más, porque hay cada cosa que cuidado, ¿eh? O sea, las páginas hay que tomarlas muy en cuenta, muy en serio. Sí, así es, maestro. Este,
Pues si no hay más preguntas, me voy a permitir entonces, compartir es que aquí tengo problemas técnicos. Bueno, ahorita no puedo compartir la información, pero a nombre del director general del Colegio de Bachilleres le otorga un reconocimiento, doctor, por su valiosa participación en esta plática que nos ha brindado el día de hoy, ¿no? Los alumnos, pues creo que no levantaron la mano, tal ¿No se vez les dio un animaron? poquito, no se animaron, ¿verdad? Pero Ajá. estoy seguro, pues, que a su maestra de geografía, de sus interrogantes, se las van a preguntar posteriormente, ¿no? Doctor, pues muchas gracias por su intervención, y pues le agradecemos mucho nuevamente su colaboración. Pues gracias a ustedes y espero que les sirva de algo. Esto queda grabado, entonces ahí los estudiantes lo pueden ver. Si no entender una cosa, ahí lo pueden más o menos buscar junto con los profes y todos los interesados, pues de eso se trata. Se ve ahí que se aproveche pues todo esto que se puede transmitir de una manera más simple ahorita con toda esta tecnología que se tiene. Pues, Invitar a los estudiantes a que se integren a las filas de la geología, de las ciencias de la Tierra acá. Si les gusta el campo, si les gusta acampar, caminar, observar, pues ahí en su mero mole es la geología. perfecto, doctor. Pues muchas gracias al maestro Efraín Pérez aquí presente. Agradecer también su presencia, ¿no? Muy amable a los dos y Ok. esperemos próximamente volver a tener una reunión con ustedes. Gracias, muy amable. Hasta luego, con permiso. Que les Buen vaya muy día, bien. saludos a Buenos todos. días a todos. Vale, nos Gracias. vemos. Gracias.